Teoría de la equidad. Esta teoría establece que las personas estarán motivadas cuando perciban que están siendo tratadas de manera justa. Un ejemplo de esta teoría es una experiencia que tuvo el empresario finlandés Jaakko Risola. Cuando estaba conduciendo su automóvil en la noche, donde no había nadie en la vía, pues eso pensó él, ya que había un oficial de policía el cual lo detuvo por ir en exceso de velocidad. Él estaba conduciendo a 45.000 millas por hora, donde se podría conducir aproximadamente a 25.000 millas por hora, y esto le costó una multa de 71.400. De igual modo, Janne Rajala, una universitaria, también fue detenida por conducir a 18.000 millas por hora, por encima del límite de velocidad. Sin embargo, la multa de ella costó aproximadamente 106. La diferencia entre las dos multas es bastante notoria, ya que es de 71.294. Y esto ocurrió porque en Finlandia las multas se dan por la gravedad de la infracción y los ingresos del conductor. Esto también pasa en países como Suiza y Suecia, que determinan las multas teniendo en cuenta el patrimonio y el grado de la infracción cometida. Entonces nos podríamos preguntar, ¿es justo o injusto el método para las multas por exceso de velocidad? Y pues la mayoría diría que es injusto, ya que todos deberían pagar el mismo valor al infringir las mismas normas de la misma medida, al contrario que en Finlandia, Suiza y Suecia, que piensan que las multas deben estar proporcional a los ingresos. Erkki, del Ministerio del Interior de Finlandia, piensa que esto es una tradición nórdica, que así como tienen impuestos progresivos y castigos progresivos, esto significa que cuando más pagas, más ganas. De este modo, la teoría de la equidad, o lo que la gente percibe como justo, es un tema crítico en la organización. Entonces, la teoría de la equidad básicamente nos dice que las personas estarán motivadas en el trabajo cuando perciben que están siendo tratadas de una manera justa. Y esta teoría enfatiza la importancia de las percepciones. Por esto, independientemente del nivel de recompensas que reciban las personas, en realidad, estas también deben percibir en comparación con las demás personas que reciben un trato justo. Por lo tanto, la teoría de la equidad dice que la equidad, como la belleza, está en el ojo del espectador. A continuación, aprenderemos más de esta teoría examinando los componentes, cómo reacciona la gente ante la desigualdad percibida, cómo motivar a las personas utilizando esta teoría. Componentes de la teoría de la equidad son insumos, resultados y referentes. Las entradas, como podemos ver, son contribuciones que los empleados hacen a la organización, por ejemplo, semilleros, diplomados. Los resultados son los que reciben los empleados a cambio de sus aportes a la organización. Y pues debido a las percepciones, la equidad depende de las comparaciones. Los referentes son otras personas con los que las mismas personas o empleados se comparan para ver si han sido tratados de una manera justa. Por ende, nos comparamos con personas que están en las mismas condiciones o similares, o que son del mismo género, raza u otras características. De acuerdo con el proceso de la teoría de la equidad, que se mostraba donde los empleados comparan sus resultados, o sea, las recompensas que reciben en la organización, con sus insumos, sus contribuciones a la organización. Esta comparación de resultados con insumos se denomina resultados entradas, ya que después que los empleados hacen una comparación interna de sus resultados con entradas, ellos hacen una comparación externa, donde comparan las relaciones entradas-resultados de sí mismos con las de sus referentes. Cuando estas comparaciones son iguales, concluyen que están siendo tratados de manera justa, pero cuando perciben que no son iguales, sienten que han sido tratados de manera desigual o injusta. Y esta inequidad se puede ver de dos formas: recompensa insuficiente o excesiva. Por esta razón, una subrecompensa ocurre cuando la relación resultados-entradas es mejor que la del empleado. Esto significa que se obtiene menos resultado con relación a las entradas del referente.
y cuando las personas perciben que han sido poco recompensadas, tienden a sentir frustración o ira. Un ejemplo de esto puede ser una empresa de manufactura que decidió recortar el salario de los empleados un 15% porque se habían cancelado contratos importantes, pero esto solo lo hizo en una de sus dos plantas. Por ende, se duplicó el hurto en la planta donde se recortó el salario. Y la recompensa excesiva ocurre cuando la relación resultados-entradas de un referente es peor que las propias, y cuando esto sucede o se percibe, se experimenta sentimiento de culpa.